a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schrager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Jonathan Steele y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros el día de hoy. Dave, ¿alguna salida? Nada, por un par de meses. John, Sí, hermano, el 19 de enero voy a estar en Camden, Tennessee, visitando Faith Christian Fellowship Church, localizado en el 1525 Highway 645 South. Servicios el viernes a las 7, sábado a las 8 a.m. Tendremos un desayuno y luego enseñanza sobre profecía bíblica. 7 p.m. después y el domingo a las 10 a.m. Para más información, llamen al pastor Jerry Coulter, 731-441-2550. Josh, Nada por ahora. Lauren, Sí, señor, voy a estar yendo con Joseph y Grace a Orange, Texas. ¿Quiere usted hablar de eso o hablo yo? muy bien. Bien, de hecho, el hermano J.R. Armstrong nos ha invitado a predicar allí en Orange, Texas, el viernes, sábado y el domingo. Estaremos allí. Grace estará el viernes en la noche y yo el sábado, y luego papá el domingo en la mañana. Así que será en febrero. ¿Cuáles son los días, papá? Del 7 al 4. Del 2 al 4. Y bueno, si está en esa área, acompáñenos y estaremos en la presencia de Dios. Jonathan. Sí, señor. De hecho, ese mismo fin de semana, 13 y 4 de febrero, estaré en Mississippi con el pastor Mike Orlock. Solía ser Colorado Baptist Church. Cambiaron el nombre a Victory in Christ Worship Center. Y de hecho voy a estar conduciendo el servicio de dedicación ese domingo. Vengan y acompáñenos el sábado a las 6 p.m., domingo a las 3 p.m. en Greenville, Mississippi con el pastor Orlock. Excelente, así que si está en esa área o esas áreas, debe de aprovechar la oportunidad de ser bendecidos. Y yo le prometo, bueno, que será bendecido en gran manera. Así que deben de ir. Estoy seguro que la mayoría, espero que todos lo hagan. El versículo 1, el capítulo 4, Dave, del gran libro de Efesios. Yo, prisionero del Señor. Como se ha dicho, el apóstol está en la prisión en Roma y él se considera como que ha sido hecho prisionero porque el Señor así lo quiso y lo ordenó. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Se refiere al orden de la conducta de la persona. El creyente debe de andar conforme al Espíritu, lo que solo se logra cuando se entiende toda la fuerza y ayuda proviene de la cruz. Y al hacer siempre la cruz el objeto de nuestra fe. Yo quiero decir algo en conjunto con estas notas tan importantes. Usted no puede vivir para Dios a menos de que su fe esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Satanás le vencerá de cualquier otra manera y realmente hará la vida miserable, y yo lo he vivido, y probablemente podría decir que cada cristiano ha estado allí en un momento u otro. El blanco de nuestra fe al vivir para Dios debe de ser la cruz de Cristo, lo que Jesús hizo allí, y Él expió todo pecado, entre muchas otras cosas, pasado, presente y futuro, por lo menos para aquellos que creyesen. Y como creyentes, su fe constantemente debe de estar en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, y ello exclusivamente. Y no debe de estar en nosotros mismos. La mayoría de las cosas que se hacen están en nosotros mismos y Dios no puede honrar eso, no puede bendecirlo, no puede fortalecerlo. Él lo deja en nuestras manos y allí es cuando tenemos un problema. Y yo quiero que usted entienda lo que estamos diciendo acá, que su fe debe de estar en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Nada más será suficiente. Si tratamos de sustituir otra cosa, tendremos problemas. Y esto quiero hacer en este momento para empezar esta programación. Hay algunos actualmente que están luchando con un problema en sus vidas, y yo no sé lo que es. Tal vez sean celos, malicia, concupiscencia, lascivia, tal vez sea pornografía,
tal vez sean las drogas, la nicotina, tal vez sean vicios, bueno, una cantidad de cosas puede ser, pero eso le está haciendo decaer, está entorpeciéndolo, usted ha tratado esto, aquello y muchas otras cosas para tener victoria, pero no ha podido alcanzar esa victoria. En lugar, el problema ha empeorado. Y usted está cometiendo pecados ahora que no hubiese cometido antes de ser salvo. Así de crítica está la situación. Y Satanás no está jugando, damas y caballeros. La respuesta de Dios es la única solución, la única respuesta, y esa respuesta es Jesucristo y este crucificado. ¿Por qué piensa usted que él fue a la cruz? Él no fue allí simplemente para hacer algo. Él vino a esta tierra con un propósito y esto fue morir en la cruz. Todo lo que él hizo fue de gran importancia, tremenda importancia, pero lo principal fue que él vino para expiar todo pecado. Y es que antes de la cruz, el Espíritu Santo no podía entrar en el corazón y la vida de los creyentes, porque el pecado, la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado o los pecados. Entonces, el creyente quedaba con este problema todavía grande en su vida y su corazón, y entonces causaba que la situación empeorase en lugar de mejorar. Y el sacrificio o los sacrificios ayudaban, pero no removían el pecado porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Pero cuando Jesús murió en la cruz, no fue un accidente o un incidente o un asesinato, fue un sacrificio. Él murió para que todo pecado fuese limpio. Todo pecado me refiero. Dice, he aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado Dios. Él lo quita, lo remueve. Él no trata de hacer otra cosa con él, sino quitarlo. Dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y damas y caballeros, esa es la única solución, no hay otra. Algunos de ustedes han luchado con ese problema en su vida, cualquiera que haya sido, han luchado con eso durante años. Algunos no ha sido tanto tiempo, pero ha empeorado todo el tiempo. Y usted dice, bueno, pero Dios me perdonó. Claro que sí, gracias a Dios por eso. Pero esa no es la solución a su problema. El perdón no es liberación o no es ser libre. Usted es perdonado y usted siente la presencia de Dios y eso es maravilloso y gloria a Dios por eso. Pero eso no es ser libre. Usted necesita ser libre. La única manera que puede tener esa libertad es si el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz esté presente en su vida. Y cuando digo esto, repítalo con todo su corazón. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. El blanco de mi fe El blanco de mi fe es Jesucristo es Jesucristo y este y crucificado. crucificado. Repita eso una vez más. Repítalo otra vez. El blanco de mi El fe blanco de mi fe es Jesucristo es Jesucristo y este y crucificado. crucificado. No está mi fe en mí. No está mi fe en mí. Yo no tengo la Yo respuesta. no tengo la respuesta. Solo Jesucristo Solo Jesucristo y este y justificado. crucificado. Ni tampoco la Ni iglesia. tampoco la iglesia. Aunque la iglesia sí es maravillosa, Aunque la iglesia es maravillosa, pero no puede libertar al pero cautivo. no puede libertar a un cautivo. Pero el blanco de mi Pero el fe, blanco de mi fe, ahora y para ahora siempre, y para siempre, es es Jesucristo Jesucristo y este y este crucificado. crucificado. Y ello Y exclusivamente. ello exclusivamente. Y si ustedes permanecen allí, damas y caballeros, si permanecen creyendo eso y no lo abandonan, encontrarán la victoria en su vida sin paralelos. Amén. Encontrarán una victoria en Jesús, mi Salvador, para siempre. Encontrarán victoria en el Señor como nunca la han vivido antes en su vida. Y no le va a hacer daño el repetir esa oración, Señor, mi fe está en ti y lo que hiciste por mí en la cruz. No está en mí, no está en la iglesia, sino que está en Cristo y este crucificado. Y si usted dice eso, o una variación de ello,
encontrará victoria en su vida como nunca la ha conocido antes. Amén. Hermano Swagger, lo que usted acaba de hacer es exactamente lo que Pablo está comenzando a hacer aquí en en Efesios, en todo este epístola, está exhortando a la gente. Utiliza el término yo os ruego, les pido. La idea es que la autoridad apostólica que tenía no estaba forzándola con ellos o forzándolos con ella. Les estaba pidiendo que caminaran dignamente del llamado que se les había dado. La idea es ordenar su estilo de vida. Lo que usted le está diciendo a la gente que haga es estructurar su vida con el entendimiento de la cruz como el fundamento de todo lo que ellos creen y piensan y afirmarlo de esa manera. Y es la mejor exhortación que le podemos dar a todo el cuerpo de Cristo. En mis 50 años de servir al Señor, John, no quiero abandonar lo que acabas de decir. Es la mayor exhortación y estás en lo cierto. No hay nada mayor Así que es. eso. y es lo que Pablo está haciendo. Está exhortando al pueblo, animándolos, dándoles el objeto correcto de fe para andar y vivir esta vida en el ámbito de la cruz, para que disfruten. Esta es la venida de Dios para la victoria y no tiene otra porque no hay otra necesaria. No hay nada más. Lo que Jesús hizo en la cruz fue una obra terminada, y fue terminada, es terminada, y nosotros debemos de gloriarnos en eso Así es. y realmente llevar eso a nuestro corazón, nuestra vida, 25 horas al día, 8 días a la semana. Y eso es lo que preparará a la iglesia para la obra de Dios, porque yo creo que estamos en la cúspide de una gran cosecha que va a suceder. Yo lo creo, John, lo Pero creo. la iglesia debe estar lista para traer esta cosecha. Y si no discipulamos la manera correcta, una vez más veremos lo que hemos visto en los últimos, por lo menos desde que yo le sirvo al Señor, una moda tras otra. Mm. Esta no es una moda, este es un estilo de vida. Yo creo que dos cosas están a punto de suceder. Lo que acabas de decir, primero que nada, una cosecha de almas. Yo creo que Dios nos ha dicho que Él lo va a hacer. Y en segundo lugar, y esto es extremadamente importante, lo que acabamos de hacer hace momentos atrás, que hay victoria que viene Sí, al corazón y la vida de millones de cristianos. Y mientras han aprendido el secreto de la victoria, el secreto del gozo en el Señor y cómo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, y son dos cosas, salvación de las almas y victoria para los santos. Yo creo que eso amén. viene. La doble cura. Así es, la doble cura. Hermano Swagger, si me permite, quiero tomar un momento para hacer una pregunta antes de comenzar el texto. Usted ha repetido blanco de fe el día de hoy. Creo que hay una escuchante, una persona que escucha este término por primera vez. Y yo le hago la pregunta, ¿qué le causó a usted tomar esa terminología? ¿Y a qué se refiere tal vez específicamente al decir blanco de fe? ¿Será que, bueno, hago esta pregunta nada más? La primera vez que escuché la frase vino de tu papá, de hecho. Estábamos sentados allí cuando todo esto no estaba aquí todavía. Los asientos que teníamos, las sillas eran distintas. Estábamos enseñando de algo. Y él dijo, y yo sentí la presencia de Dios cuando él lo dijo en gran manera. Y sabía que no era una simple palabra, sino que era algo que venía de Dios, el blanco de nuestra fe. Sí, Y eso debe de ser Cristo y la cruz. Y esto es algo extremadamente importante. Pero el problema es que en la mayoría de los casos es con nosotros mismos y Dios no puede bendecir o honrar eso. Y continuará trayendo destrucción, daños, dolor y sufrimiento. Y sí, Dios va a perdonar, gracias a Dios que lo va a hacer. Cada vez que se lo pedimos, si se lo pedimos con sinceridad, Él perdonará y nos limpiará. Y gracias a Dios por eso. Pero eso no es ser libre. Eso no es ser libre. Y millones de cristianos hoy día necesitan ser libres y solamente pueden tener esa libertad por su fe en Cristo y la cruz. entonces ese objeto o blanco de fe es establecido por lo que entendemos, ¿verdad? Debemos entender, no solamente es un madero, como usted ya dijo, pero realmente qué fue lo que se logró allí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte.
Por lo tanto, esas son las dos leyes más poderosas en la faz de la tierra. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Y la única cosa que vence el pecado de la ley del pecado y de la muerte es solamente la ley de vida en Cristo Jesús. Y eso fue lo que él hizo en la cruz del Calvario, el precio que él pagó. Entonces ese objeto de fe es lo que el creyente está, en lo que él está confiando, de lo que Muy bien, dependemos, muy de lo bien. que nosotros dependemos todo y cada día. Ser objeto de algo es recibir algo de otro. Entonces el objeto blanco de mi fe es Cristo, es quien Él fue, lo que Él logró por mí. Eso elimina todo otro objeto que potencialmente pueda ser en lo que descanse mi fe. Por eso es que la oración que usted acaba de hacer eliminó básicamente toda otra opción en cuanto a dónde debe estar mi fe residiendo. Lauren, el mundo de la iglesia hoy día, a menos de que lo hayan escuchado aquí o algunos de los predicadores aquí o una de las iglesias que salió de aquí, nunca han escuchado la expresión el blanco de su fe. Una vez más, yo no creo que haya sido algo de lo que se ha hablado tan altamente como lo hemos No hecho. lo considerarían de esa manera. Sí, el objeto de nuestra fe es en lo que depende, No. en lo que descansa nuestra fe. Tenemos que ir a Romanos 8:2 para explicarlo. Cuando la fe descansa en Jesús y uno confía en lo que Él hizo por uno en el Calvario, entonces el poder del Espíritu Santo que está dentro de todo creyente comienza a ayudarnos con nuestras debilidades, a vivir a través de nosotros, guiarnos, enseñarnos. Nosotros le estamos dando el derecho legal de obrar en nosotros sin obstáculos, poniendo nuestra fe simple y seguramente, exclusivamente en Jesús, entendiendo lo que Él hizo por nosotros en Ujú. el Calvario. Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Una precipita la otra. Pero en lugar de ello, la iglesia ha inventado todo tipo de tonterías. Sé que estuve en Sudáfrica tiempo atrás y el gerente de la oficina me dijo, hermano Schwager, quiero que escuche algo. Y yo no sabía a lo que él se refería, pero me lo mostró y entonces entendí por qué me estaba diciendo esto. Un predicador que no recuerdo quién era, pero él dijo, bueno, nosotros vamos a rodar en el piso, nos vamos a reír durante una hora. Y hay ocasiones cuando el Señor pone un espíritu de risa sobre alguien, pero estaban diciendo que esto estaba dando vueltas al mundo y la gente riéndose y dando vueltas en el piso alegadamente y tenían victoria de esta manera. No le va a dar victoria eso. Eso no le va a dar victoria. Tiene otros que esto es algo más espiritual ahora. Y piensan, bueno, yo ayunaré 30 días o 10 días o 5 días o el tiempo que haya sido. Y el ayuno es bíblico, lo es. Y eso bendecirá a la persona, le ayudará, le fortalecerá, pero no le dará victoria sobre el pecado. Así es. Entonces lo que usted está diciendo es que esas cosas se convirtieron en el objeto de la fe del creyente, buscando una experiencia en vez de permitir que su fe Ujú. descansara en Cristo y lo que Él ha hecho. Cuando hablamos de cuál es el enfoque del creyente, Sí, y amén. lo que acabas de decir, vamos a reiterarlo, que es importante, porque no se trata de lo que él ha hecho, sino lo que nosotros hemos hecho. Sí, Y Dios correcto. no puede honrar eso. Estas otras cosas están valorando experiencias y yo valoro experiencias también, pero me doy cuenta de que el único lugar apropiado y correcto para mi mente, mi corazón y mi fe está en Jesús, sabiendo lo que Él ha hecho por mí, descansando en su obra completa. Y cuando haces eso, esta es la llave, la clave. El Espíritu Santo, quien es Dios, empezará a obrar en tu vida y te dará victoria sobre ese problema. Esa es la llave. Así es. Cómo el Espíritu Santo obra. Es la única fuente de poder continuo para vida abundante que existe. Las experiencias son necesarias y todos debemos amar tener ese momento en el que Dios se mueve en nosotros grandemente y tal vez produce risa, tal vez produce arrepentimiento, tal vez produce un deseo de ayunar.
Esos son parte de la experiencia cristiana, pero nosotros queremos vida en Cristo, y si queremos su vida fluyendo a través de nosotros, entonces nuestra responsabilidad es permitir que nuestra fe descanse exclusivamente en Él, entendiendo por qué fue a la cruz, entendiendo el valor de la cruz, aprendiéndolo, escudriñándolo, y cuando uno lo haga, veremos por qué el único lugar correcto y apropiado para nuestra fe es descansar en Cristo y lo que Él ha hecho. Y eso es lo que honra a Cristo, el precursor, si me permite decirlo así, del mover y la operación del Espíritu Santo consistentemente. Y cuando yo oro, cuando yo busco el rostro del Señor cada día, digo, Señor, mi fe está en ti. Y lo que hiciste por mí en la cruz no está en mí, no está en la iglesia o tan maravillosa como es eso, pero exclusivamente está en ti. Y no digo eso como una palabra simplemente para hacer una Muy frase bien, así o es. algo mágico, no, sino que quiero que el Señor sepa que allí está mi fe. Sí. Y debe ser que algo sucedió allí, porque el creyente que escucha dice esto, ¿por qué enfocarnos ahí? He visto todas las cosas que Jesús ha logrado por mí, pero ¿por qué el enfoque allí? Tal vez debe significar que algo sucedió en la cruz, que no sucedió en ningún otro lugar. Bueno, fue tan importante, que es la razón por la cual Él vino. Sí, Es para ir a esa cruz, para morir en la cruz, por eso Él vino. sí, Y Él sanó al enfermo, pero no fue por eso que Él vino. Él no correcto. vino a sanar al enfermo. Fue el mayor orador que ningún hombre habló como este hombre, ¿verdad? Dijo el soldado. Pero no es por eso que Él vino. Él vino por un propósito y una razón, y eso es expiar mis pecados y los suyos. Amén. Y gracias a Dios por ello. Aleluya. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en otra cosa, en gran manera insulta a Dios. En ningún otro lugar Pablo dijo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. En ningún otro lugar fue crucificado el hombre viejo. Estoy con Cristo crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Yo no desecho la gracia de Dios porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo ha muerto en vano. Pero la justicia no viene por la ley, no viene por mis acciones o la de otra persona, viene solo por lo que Cristo hizo en el Calvario. Eso es lo que hace andar, como diría Pablo, que debemos andar en novedad de vida. Eso es lo que lo hace posible. Es lo que lo hace posible. Así Entonces, es. cuando uno dice fe en el Hijo de Dios, y usted citó Gálatas 2, 20, 21, fe en el Hijo de Dios, estamos hablando ahora del objeto de nuestra fe. La persona, Jesús, el Hijo de Dios. Este es el plan de Dios desde el principio. Recordemos que toda esta Biblia que tenemos comienza con Génesis 3:15, la promesa del Redentor. Y todo desde ese momento en adelante hasta llegar al evento del Calvario, nos estaba llevando a ese momento en el tiempo en el que Jesús literalmente aplastaría el poder y la cabeza de la serpiente y toda la maldad, y ahora se nos dice que debemos mantener nuestros ojos en eso, y que mantengamos nuestros ojos en lo que Él hizo. Vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y que se dio a sí mismo por mí. Así que ahí está la persona y la obra. Pablo dijo, esto y así es como yo vivo. Mi fe tiene como su objeto a la persona de Cristo porque Él es el único calificado para hacer el sacrificio, y el sacrificio de Cristo que me dio a mí la libertad, como usted acaba de decir, de la naturaleza pecaminosa, del dominio de la carne, del dominio del mundo y del dominio de los poderes de las tinieblas. Eso todo se encuentra en el evento del Calvario y en ningún otro lugar. En ningún otro lugar en la Escritura dice que si hacen algo, entonces el diablo tendrá que detenerse. Si ustedes hacen esto, entonces el mundo se detendrá. El lugar en donde los agentes del pecado perdieron su dominio sobre la humanidad fue en el Calvario. La cruz. En el Calvario, Jesús lo hizo.
Así que yo pongo mi fe en eso y los beneficios por causa del objeto de mi fe, los beneficios y el valor del Calvario comienzan a entrar a mi vida, pero yo debo mantener ese mismo punto de vista de mi necesidad todos los días de mi vida y de mi cristianismo desde el día en el que yo fui salvo. En la cruz, do primero vi la luz y las cargas de mi alma se fueron. Fue allí por fe que recibí la vista y ahora me regocijo todo el día. Amén, Alabado así es. Dios. No hay vida de resurrección sin la cruz. No puede haber, es El imposible. creyente que esté buscando eso y quiere nueva vida, quiere novedad de vida, pero este caminar del que está hablando Pablo, capítulos del 4 al 6, nada de eso puede suceder por nosotros mismos. Tiene que ser a través, como usted dijo, nuestro enfoque debe estar en él, diciendo, algo sucedió con mi viejo hombre, yo estoy crucificado con él y por eso puedo vivir en novedad de vida. Pablo, prisionero de Roma, que estoy seguro que no es una situación placentera, pero aún él camina en victoria. Sí, Total y amén, completamente, así es. porque Entonces, la mayoría de gente cuando habla de la cruz, habla de salvación y de la pena que fue pagada, eso es todo lo que saben. pero él también logró la eliminación del poder del pecado Sí, en la cruz del Calvario. exactamente. Y todo lo que requiere es que nuestra fe esté en Él de manera ininterrumpida. Y eso habilita al Espíritu Santo a obrar diariamente en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es Dios y puede hacer lo que tiene que llevarse a cabo. Así es, y de aquí es de donde el término andar o vivir la vida, andar dignamente, no se trata de que yo me gane esa dignidad, es una comparación de mi vida a la vida y el sacrificio que Cristo nos dio. O si estoy viviendo yo a la luz de ese sacrificio, si estoy viviendo yo esta experiencia cristiana a la totalidad de lo que Cristo murió para proveernos, no lo estoy diciendo bien, pero andar dignamente no significa que yo me gano algo, significa que el nivel de mi relación con Cristo sube al nivel y a la intensidad de el, la voluntad del sacrificio de Cristo por mí. Bueno, dice que es la cruz de Cristo y para que esta no sea en vano. Hermano, sí. Lo que Él Que murió para darme, yo Sí. no estoy caminando en Él. Así que caminar mereciendo quiere decir referir los beneficios de ello. Pero es una exhortación. Y como ya lo dijiste, la palabra andar, vamos a verla una y otra y otra y otra vez, es el motivo principal del capítulo 4, el capítulo 6, versículo 9. Y es andar dignamente de esa vocación. Cristo murió para proveernos con esto. Ahora, hay que vivir para proveer lo que Él nos dio. Solamente puede caminar en cierto aspecto, y eso es poniendo su fe exclusivamente en Cristo y Correcto, así lo que Él es. hizo en la cruz. De otra manera, realmente va a terminar en autoexaltación Así es. y al Señor no le va a gustar, no lo va a tolerar. Recientemente, hermano Swagger, el Espíritu Santo puso un énfasis en este capítulo 20. Ya lo cubrimos, pero para mí, quisiera, al entrar a Efesios del 4 al 6, es casi como si Pablo nos estuviera dando un precursor y nos dijera, Él puede hacer cualquier cosa, puede hacer mucho más abundantemente de lo que podamos llegar a pensar, pero esta es la pregunta, ¿qué poder está trabajando en usted? Dice que es de acuerdo al poder que obra Esa es en una buena nosotros. pregunta. Así que si ese poder, si el cristiano no está caminando en novedad de vida, si ese poder no está obrando en el creyente por lo que hizo en la cruz, entonces todo lo que Pablo escribe en capítulo 4 o 5 es imposible. Bueno, de la manera que tenemos ese poder trabajando en nuestras vidas, es expresando nuestra fe exclusivamente en Cristo Así es, él dijo, y lo que escudriñar y Cristo hizo en la analizaros cruz. para ver si estás en la fe. Bueno, el poder está en el Espíritu Santo Sí, y Él obra exclusivamente en un aspecto, y eso es que nuestra fe esté en Cristo y esté crucificado. y cuando ese poder está obrando, dice que él puede hacer mucho más en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida y vivir. Él puede hacer mucho más de lo que podamos llegar a pensar, pedir o pensar. Yo creo, caballeros, que este mensaje va a tomar
raíz en el corazón y en la vida de millones, no cientos de miles, sino millones, porque la mayoría de los cristianos hoy día están luchando con algo en sus vidas y están tratando de vencer por sus propios medios y no se puede. No se No puede. se puede y la situación empeora en Correcto. lugar de mejorar. Cada creyente, como resultado de salvación, solo como resultado de salvación, tiene un deseo fuerte interno, o sea, en el corazón, parte de la experiencia del nacer de nuevo, vivir para Dios. Les voy a hacer una pregunta a todos ustedes en ambas partes de la mesa o ambos lados. ¿Qué tal ese cristiano que dice, yo no sé lo que ustedes están enseñando, pero yo no tengo ningún problema en lo absoluto? Yo estoy bien. ¿Qué opinan ustedes de ese individuo? Creo que hay cosas que ¿Se están no, engañando? creo que hay cosas de las que no está siendo honesto o cosas que aún no pueden ver que tienen que cambiar. Porque si pudiese funcionar sin lo que Cristo hizo en la cruz, entonces no tendría que venir aquí y sufrir en la cruz. Él nos hubiese dicho simplemente cómo reírnos un rato. Juan respondió eso en su primera epístola. Dijo que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no Así está en es. nosotros. La naturaleza pecaminosa no ha sido enseñada, por lo menos desde que yo le he servido a Dios en los últimos 50 años. Lo poco que yo he visto, tal vez algunos eruditos, pero no se ha predicado detrás de los púlpitos, no se ha entendido. Hemos visto el movimiento de la iglesia y gracias a Dios todo eso ha fallado. La gente está luchando, ha pasado por la vida con propósito, han pasado por la palabra de fe. El movimiento, no Ujú. tanto, no tanto lo que estamos discutiendo nosotros en cuanto a la fe, sino el movimiento de la palabra de Pero fe. Fe es en el fe en objeto lo incorrecto, equivocado. no en la confesión. Y después vemos lo que ha sido una llaga podrida, en mi opinión, la psicología. Y no nos hemos arrepentido de eso en la iglesia denominacional ni pentecostal. Estos ídolos tienen que ser removidos, Así pero la gente es. pone fe en esas cosas. Durante años, cuando leí La vida con propósito, que fue un libro anterior llamado La iglesia con propósito, todo tenía que ver con crear una atmósfera en la iglesia para proveerle a la gente una experiencia. Todo fue algo basado experimentalmente. Si les damos a ellos la experiencia, eso se convierte en el objeto de la fe. Leí el libro varias veces, yo sé exactamente de lo que estoy hablando. Doctrinas de demonios es lo que son estas cosas y ha causado que la iglesia se distraiga. Entonces, vida con propósito se ha mezclado con la idea de psicología y estas dos cosas obran juntos con conceptos de la nueva era y no son de Dios. La iglesia, incluyendo las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, metodistas, todo esto se tienen que arrepentir de eso y alejarse Ujú. de eso. La cruz presenta esto, que todo esto ha fallado. El cuerpo de Cristo ha sufrido las consecuencias de estar bajo Mm. el cautiverio equivocado. Al ser cautivos de Cristo, seremos personas que caminan en el ámbito del Espíritu Santo. Joseph mencionó una nueva fuente de vida, que es el Espíritu Santo obrando a través de la obra consumada de la cruz. Pero la iglesia, hermano Swagger, tiene que arrepentirse de su dirección equivocada. No lo están haciendo y estoy hablando del liderazgo. Muchos en la iglesia están frustrados, se han frustrado y tratan de vivir a través de todas estas cosas y frustran la gracia de Dios. Mm. Hay cristianos atados a la pornografía, a las drogas, a Así diferentes es, así pecados es. porque la naturaleza pecaminosa los está gobernando. Pero las buenas Ujú. nuevas son que muchos encuentran este mensaje y están saliendo de estos otros movimientos y pastores están comenzando a ver lo mismo, hermano Swagger. Estoy muy feliz el día de hoy, siento mucho ánimo. Sé que esto se ha probado ser de Dios y el Señor va a dar favor al mensaje. La gente va a comenzar a recibirlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a dar testimonio en su corazón y cuando Él lo haga, lo entenderán. Así es. Y va a haber Estoy un emocionado, testimonio. Serán realmente un lo estoy. testimonio. Realmente siento, aunque a veces la enseñanza parece bastante repetitiva y fuerte, está tratando de solidificarle a la gente que no tenemos que salir fuera de lo que Dios ha provisto. Si nosotros descansamos, yo he aprendido a descansar. No lucho más, no es una pelea, yo descanso. Yo sé Sí. que es vivir en ansiedad. Uno no puede salir de la casa, de la habitación,
por presiones, pero cuando Dios nos pone en el descanso de Dios, hay gozo. Como usted dijo, es la experiencia y es un resultado de lo que nosotros creemos correctamente. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Tenemos que volver, bueno, estamos de vuelta. Versículo 1. Hermano Swain, antes de leer, usted le hizo la pregunta a todos. ¿Qué tal con aquella persona que dice, entiendo lo que dicen, pero yo no necesito esto? El hermano John le dio el clavo en la cabeza, se engaña a sí mismo y realmente la gente cuando sufre, porque seamos honestos, viviendo en Romanos 7 donde estaba Pablo, viviendo en pecado sin tener victoria sobre el pecado es miserable. Eso es sufrir. La gente cuando sufre, sufre en silencio. No quieren la atención sobre sí mismos, prefieren dirigirse a otros y distraerse y hacer que todos piensen que todo está bien. Eso es No es verdad. así. La gente Pero no está bien eso. no está bien y la gente vive en Romanos 7 y viven en derrota y ponen una farsa haciendo pensar a todos que están bien cuando no. Permítame hacerle esta pregunta. Pero ¿cuánto están dispuestos a permitir que su corazón sea revelado al público? Depende de su posición en el proceso, porque honestamente, la manera como Dios obra es exponiéndonos a nosotros. Y eso es lo más difícil. No, yo no quiero exponerme a otros, pero yo especialmente no quiero exponerme a mí mismo. Pero, Jonathan, eso es verdad. Pero ellos no saben la manera correcta. No saben qué hacer. Pero creo que eso es parte del proceso, es lo que él está diciendo, y yo estoy de acuerdo. Si jamás se va a alejar de donde usted está, si no ve usted la invalidez. Pero puede ver eso, pero si no sabe cuál es el camino correcto, Correcto, sí. está tomando un camino que no tiene fin. Sí. Hace 25 años escuché a un predicador por la televisión decir, y eso se ha quedado en mi espíritu, y aún lo escucho el día de hoy. Estaban predicando y dijeron del pueblo de Dios como aquellos que estaban en Egipto atados, clamándole a predicadores, no me dejen así. No me dejen así. Yo creo que el cuerpo de Cristo, sincero, Ujú. de querer seguir adelante con Cristo, muchos de ellos han llegado a ese crucero. La razón por la cual esta cadena es tan importante es esa. Por eso es que este mensaje es vital, porque, Bueno, hay que tener algo para transportar el mensaje a las personas. correcto, pero el mensaje, y este es mi punto, está saliendo a no unos cuantos, sino a una multiplicidad de millones de gente que están clamando, Señor, no me dejes así. Y lo que están diciendo es, tú me prometiste vida abundante, ¿por qué no la encuentro? Me prometiste la ayuda del Espíritu Santo, ¿por qué no estoy experimentándola? Y todo lo que saben ha sido probado y se ha hecho. Hay algunos que están cegados a su necesidad y otros que están felices en religión y en el status quo para ser más difíciles de Así alcanzar. es. Pero yo creo, de acuerdo a cómo lo vemos el día de hoy, que por televisión, por internet, que hay una multiplicidades de multitudes, si puedo utilizar a una persona que escuché que lo ha dicho antes,
que están en sus hogares, en sus iglesias, en su experiencia cristiana, diciendo, Dios, no me dejes así. Y este mensaje es la respuesta que están buscando. Así es. Y esto es lo que sucede, que este mensaje y esta cadena, realmente esto se usa como una analogía, pero este es el Moisés de este tiempo porque la gente está viviendo en esclavitud a sus pasiones y pecados, su naturaleza pecaminosa, Así es. están siendo dirigidos diariamente y no quieren, pero no conocen otra manera, pero piden victoria. La respuesta es esta: la santificación por la fe. El blanco de su fe debe de estar en Cristo. Sí, Y yo creo amén. que Dios está diciendo ahora mismo, como le dijo a Israel tanto tiempo atrás, deja ir a mi pueblo. Así es, ese es el punto. Deja ir a mi pueblo. Yo siento la presencia de Dios mientras digo eso. Y esa palabra todavía está en el universo. Deja Así ir es. a mi pueblo. Alabado Dios. Y quiero decirle que lo que Dios dice que va a suceder. Amén. Todos los faraones en el mundo no van a poder detener el mover y la operación del Espíritu Santo. Deja ir a mi pueblo. Sí. Y el viaje de Jesús a la humanidad es acciones en la tierra culminando en su muerte en el Calvario. Es la garantía de esa proclamación. Es una garantía de que toda y cada persona que pone su fe en Él y entiende qué es lo que Él ha hecho y la mantiene allí, esa persona saldrá de esas ataduras. Esa persona encontrará vida en abundancia. Su vida llegará a tener esa justicia, porque una vez que usted se sube a ese tren de la cruz, no le permite detenerse con la libertad de su hábito o con la libertad de una acción. Continuamente derrumbará esos bosques de su vida. Todo lo que a Dios no le gusta, se requiere de tiempo. Y yo soy testigo de eso por mí mismo. Que para que Dios obre en el interior de alguien, aun cuando tenemos el objeto correcto de fe, pero este correcto objeto de fe, este entendimiento de Cristo, lo que Él ha hecho, esta dependencia completa en Él y no en nosotros mismos, es la respuesta Exacto. a la libertad que la gente está buscando. La respuesta que usted busca se encuentra en la cruz. La respuesta que usted busca se encuentra solo en la cruz. Así Y es. poner la fe allí es lo que le proveerá ese punto de partida para la vida en abundancia. Dios no tiene dos respuestas, solo una. La cruz. Sí, el salmista dijo, Dios siempre está consciente de su pacto. Así es. Si eso es cierto, entonces ahora mismo en la vida del creyente, el Espíritu Santo no descansará hasta que andemos dignos del llamado. Es la frase aquí, queriendo decir, en el Antiguo Testamento, si el pueblo de Dios cooperara con él, todo lo que está delineado en el pacto abrahámico, él se encargaría de traerlos a esa tierra, que los traería, como usted dijo, deja ir a mi pueblo, les traería la libertad. Si andan con él, solo un poco, el Espíritu Santo bajo este nuevo pacto, él no va a descansar en la vida del creyente. Si Cristo murió, y esta es la clave, creo yo, Juan lo dijo anteriormente, que la naturaleza pecaminosa sea derrotada, que el hombre antiguo sea crucificado, no descansará hasta que andemos en esa victoria, hasta que nos encarguemos Así es. o de que veamos, de que a Él importa ese pacto y que veamos los beneficios del pacto y del Calvario, hasta que nuestro enfoque esté sobre el Cordero y la obra consumada de Cristo. Así que el Espíritu de Dios obra siempre en nosotros bajo el nuevo pacto para traernos a esa tierra en la que fluye leche y miel, por decirlo así. Porque Dios jamás se apartará de su pacto. Él ve que quiere que nosotros caminemos en el pacto. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar los corazones quebrantados, predicar libertad a los cautivos, devolver la vista a los ciegos, libertad a los heridos,
La vida hiere a las personas. Por la caída hiere a las personas. Y predicar el año agradable del Señor. Sí, amén. Alabado Dios. Y eso es lo que yo le pido al Señor, que nos dé la unción para ello. Pregonar libertad a los cautivos. Predicar libertad a los cautivos y por la gracia de Dios, y no olvidar a los pobres, no olvidar a aquellos que están siendo maltratados por el poder de las tinieblas, y libertar a los heridos. Isaías lo llama cansado. El siervo dijo, Señor, quiero escuchar tu voz cada mañana para que yo pueda hablar palabra en temporada a los que están cansados. Eso es. Hay un alma que hoy nos está viendo en este momento y le ha fallado al Señor, pero Dios le ama. Él le ama. Y son un resultado de mala enseñanza, de creencias equivocadas, y no conocen la salida. Pero yo creo que esta mañana el Espíritu de Dios ha tocado a muchos corazones y vidas que son creyentes, que no son personas que no son salvas, son salvos, pero ellos han sido sujetos a ataduras de las tinieblas. Y esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es para que seamos libres. Les daré libertad, el ungüento de gozo, Sí. vestidura de alabanza en lugar de un espíritu angustiado, para que sean plantío de justicia, plantío de Jehová. Acabo de ir a ese pasaje, hermanos, es tiempo de esa gran experiencia. Es tiempo de intercambiar esa hermosura por cenizas y el óleo de gozo por alabanza. Tiempo de vestirnos de ese manto de alabanza por el Espíritu desesperado. Es tiempo para el gran intercambio. Dios está esperando que ustedes y yo pongamos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Y esos intercambios que Él ha prometido, lo que usted acaba de citar, lo que estaba en mi espíritu para decir, está disponible para todo y cada creyente sin excepción. No importa dónde estén, no importa en qué estación de su vida esté, no importa qué iglesia usted esté, si ustedes hacen lo que les estamos tratando de animar, ese gran intercambio viene en camino, y es lo que va a suceder. Quiero que lo diga como dice, esa alabanza es mío, es mío. Perfect peace to me, it is mine, mine. Blessed be his name, mine for all eternity. God's abiding peace, it's in my heart today, and I feel it now. Yes, I feel it now. He has taken All my sin away, though I cannot. though I cannot tell you how. It is mine, Yes, it is. mine. Blessed be his name. He has given peace, perfect peace to me. It is mine, Yes. mine. Blessed be his name. Mine for all eternity. Let my people go. Deja ir a mi pueblo. Let Alabado my people Dios, go. deja ir a mi pueblo. Heavenly Father, Padre Celestial, touch that soul. toca esa alma hoy día. Hallelujah. Hallelujah. That needs that touch. Esa alma que necesita ese toque, Señor. Ayúdales a ver la verdad de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. El precio que tú pagaste. La victoria que ganaste, que fue para nosotros. Aleluya. Para que podamos tenerla, y es mía, mía. Sí, aleluya. Sí, amén. Bendito Gloria a sea Dios. su nombre. Él ha dado paz, paz perfecta para mí. Blessed be his name, mine through all eternity. Not just a few days. Ahora, no solamente unos días, sino a través de la Sí, amén, eternidad, amén. gloria a Dios.
Alabado el Señor. Y eso es lo que pasa. Ese es un estilo de vida. No es solo para el día de hoy, no es solo para la lucha que yo siento en ese momento, no solo es por mi ansiedad o mi depresión, no. Este es un estilo de vida que todo y cada día yo pongo mi fe en Cristo, en lo que Él ha hecho. El pueblo de Israel, para salir de Egipto, esa última plaga, la muerte, el único escape era a través del sacrificio. Y es exactamente lo mismo el día de hoy. Dios no ha cambiado. Él aún es el mismo Dios. Y para que yo pueda escapar de la muerte del pecado, es solo a través de el sacrificio. Y debo mantener mi fe allí. Colosenses 2:6. De la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, andad en Él. Vivir la vida a través de la misma manera que uno entra. Así es. Alabado Dios. Estaba sentado yo aquí tratando de pensar y recordar. Creo que ya pasaron más de 28, 29 años. Joseph apenas era un pequeño. Realmente era un pequeño. Antes, en algún momento de la vida. Sí. Él había adquirido una infección en su sangre. Y habíamos ido al doctor May, que es un gran amigo nuestro, un cristiano, y le dio antibióticos. Y él tomó esa serie de antibióticos y no curó el problema. Así que le dimos otra ronda de antibióticos. Y si lo que había en su sangre, de hecho, entraba a cierta área de su cuerpo, hubiera podido ser letal, porque era así de fuerte. Y él acababa de terminar con la tercera serie de antibióticos. Una vez más, él probablemente ni siquiera lo recuerda, tenía 4 o 5 años de edad. Yo estaba en Ohio, en una campaña, estudiando y preparándome para un mensaje. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, así como Moisés y Faraón de antaño, ese problema va a resolverse. Deja ir a mi pueblo. Saben, la primera vez que tratamos con problemas no siempre desaparecen. La primera vez que la palabra de Dios se aplica a ese problema, no desaparece automáticamente. Y ese encuentro con Moisés y Faraón nos enseña eso. Pero eso fue un par de años antes de que comenzara a predicar lo que usted escuchó, ese mensaje de Donnie ese domingo. Y yo llegué a casa y le dije a mi esposa, no te preocupes, Dios dijo, deja mi pueblo. Me recogiste de la escuela, yo tenía 5 años, me llevaste a la propiedad, a la iglesia, y en el vehículo me dijiste esa palabra. Y yo todavía recuerdo cuando dijiste estas palabras, Satanás tiene que dejarnos libre. El poder de Dios fluyó en mi vida. Y la próxima vez que fuimos al doctor, eso se había ido. Dios. Se había ido. Y Satanás tiene que soltarnos. Si hablabas del diablo mismo, él nos dejó y la enfermedad se fue, se terminó. Y esto es algo que amenaza la vida. El pecado amenaza la vida. Pero lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario puede libertarnos. Y solamente Satanás tiene que dejarlos, tiene que soltarlos, Satanás tiene que soltarnos. Y por causa de lo que Cristo ha hecho. Tiene que dejar a los hijos de Israel ir. Cientos de años antes de estar en la esclavitud, Dios le dijo esto a Abraham en Génesis 15, 13 y 14. Le dijo a Abraham, sepan con seguridad que vuestra simiente será extranjero en tierra, que no sea de ellos, y les servirá, y serán afligidos 400 años, y esa nación a quienes les servirán, yo juzgaré, y después saldrán con gran sustento. Eso fue cientos de años antes de que la esclavitud comenzara. Dios ya había declarado su riqueza, y miles de años antes de lo que sea con lo que usted esté sufriendo, Dios declaró ya su victoria. Eso es. Así es, así es. Si nosotros lo permitimos, podremos tenerlo
caminaremos y Dios nos va a ayudar a no caminar en incredulidad. Usted hizo la pregunta anteriormente, hermano. ¿Qué tal si alguien dice, yo no necesito esto? Es bueno para los que sí lo necesitan. Pero el escritor de Hebreos dice que Dios trae disciplina y castigo para que podamos ser partícipes de su santidad. Él producirá circunstancias en la vida para permitirnos ver nuestra necesidad. Porque cada uno de nosotros, como dijo John anteriormente, la naturaleza pecaminosa, la carne que nos asedia, el pecado que nos asedia, el cuerpo está muerto por el pecado. Así que no hay creyente que no necesite este mensaje. No podemos vivir la vida cristiana sin la ayuda del Calvario y sin la resurrección que sigue. Así que Así es. eso no se aplicaría a un creyente, pero Él nos mostrará la necesidad, sea como el pueblo de Israel que tuvo que llegar a un punto en el que lloraron y clamaron y dijeron, ya no quiero estar aquí. Pero Él puede permitir que se enciendan los hornos para mostrarnos la necesidad. Yo quiero motivar a la gente hoy. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, hermano Swaggart, hay ocasiones cuando esa libertad llega, pero hay ocasiones cuando Dios prueba nuestra perseverancia y eso mismo atacará, así como fue. Y su promesa es tan real. Es real y sucede una y otra vez. Y la oportunidad de abandonar el blanco de fe del que estamos hablando llegará. Nosotros tenemos que permanecer y no abandonar el blanco de la fe, Cristo y este crucificado. Así es, correcto. Permanezca Escúchenlo. firme, porque llegará el día cuando el faraón estará mirando hacia abajo, y cayendo, y usted será libre, y no será por la psicología o la religión, sino que será por lo que Cristo hizo por usted en el Calvario. Amén, así Algunos es. de ustedes han vivido victoria en sus vidas. No suelten eso. Mantengan su fe en Cristo y la cruz. No suelten eso. Eso crecerá creciendo en intensidad y gracia. Alabado a Dios. Gracias por acompañarnos y gracias a Dios por el mover de su espíritu. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.